Bienvenidos a todos, buenos días y buenas tardes, depende de dónde se encuentren. Y el día de hoy estamos con nuestro segundo invitado en este 2022. Estamos arrancando pues con los webinars y el día de hoy tenemos un invitado que está en Inglaterra y está estudiando su doctorado. Él nos va a platicar sobre su tema de tesis, pero antes me gustaría dar una breve introducción de Eric. Eric es estudiante de doctorado en la Universidad de Manchester. Es un profesional con más de 10 años en el diseño, construcción e implementación de soluciones de data science, machine learning, en organizaciones tanto públicas como privadas en Latinoamérica y Europa. Actualmente se desempeña como docente de posgrado en universidades en Chile y Bolivia, mientras realiza sus estudios de doctorado en Manchester, Reino Unido. Sus intereses de investigación y aplicación incluyen tópicos asociados a procesamiento de lenguaje natural e inteligencia artificial explicable para aplicaciones en medicina y asuntos asociados a derechos humanos. Eric, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos aquí para escuchar tu plática. Las preguntas serán al final y te damos la bienvenida. Y adelante, Eric. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de poder compartir lo que estamos haciendo acá en Manchester. La presentación no debería durar más allá de 35 minutos. Como conversábamos, la idea es tener la oportunidad de poder después discutir e intercambiar ideas respecto de los tópicos que yo voy a presentar. Mi presentación va a estar enfocada en 3 puntos principales: una breve introducción respecto de lo que estoy haciendo, cuáles son mis intereses y cuál es un poco mi background, de manera que por lo tanto ustedes puedan entender desde dónde nacen las ideas y de dónde, de alguna manera, los sesgos que están asociados al trabajo que estamos haciendo, sesgo en el sentido tanto positivo como algunas restricciones quizás que pueden haber ahí. Después una introducción y motivación particularmente respecto de inteligencia artificial explicable. No es un tema tan conocido y por lo tanto voy a dar una introducción respecto a los conceptos principales y después finalmente, como lo conversábamos, voy a detallar un poco más mi proyecto de investigación y esta aplicación en la que nosotros estamos trabajando para trabajo forzado. Tal como lo mencionaron recién, mis intereses de investigación, aquí solamente los voy a ir detallando un poco más. Ahí hay algunos datos de contacto, tanto la página web de la universidad como mi LinkedIn. En caso de yo feliz que podamos quedar conectados, seguramente, ojalá salgan hartas preguntas de lo que yo les voy a contar y además, obviamente, posiblemente van a haber conversaciones que no caben dentro de este espacio por temas de tiempo y que podemos continuar offline. Tal como decía Samuel, mis intereses de investigación, y los voy a ir detallando desde lo más general hasta lo más particular. Obviamente está asociado a procesamiento del lenguaje natural y como ámbito muy, muy grande todavía el procesamiento del lenguaje natural, estoy mucho más enfocado hoy día en aplicaciones de clasificación de texto, ligado entonces a las soluciones de clasificación de texto, aquellas que están basadas en modelos de deep learning. Estoy como en ese subconjunto de las aplicaciones de clasificación de texto en distintas arquitecturas de redes neuronales, las más conocidas, que son las más simples como las redes neuronales artificiales, hasta arquitecturas más complejas como son los transformers, asociados a los temas relacionados a los temas de procesamiento de lenguaje natural, basados en modelos de deep learning, que nace este nuevo concepto como necesidad, que es la inteligencia artificial explicable, y ahí les voy a contar un poco más respecto de a qué se refiere y cuál es el foco y cómo ese foco después se materializa en la aplicación en la que yo estoy trabajando. Y finalmente, yo tengo, y aquí de nuevo lo vuelvo a mencionar, tengo un sesgo respecto de la investigación aplicada, ya me alejo un poco más de la investigación más teórica y conceptual, y por lo tanto hoy día estoy enfocado en 2 aplicaciones principales de este tipo de soluciones para aplicaciones médicas por un lado y para aplicaciones en derechos humanos por otro lado, ¿ya? Y esta es particularmente de las que les voy a contar más en detalle. Respecto a mi background académico, solo de nuevo para poder tenerlo en consideración desde dónde nacen las ideas y un poco mi experiencia en el mundo, cómo me he ido formando. Yo soy mi primer grado fue en ingeniería industrial, por lo tanto vengo de un perfil mucho más de la investigación aplicada o del hacer. Después, por temas profesionales y desarrollo también personal, hice una certificación en gestión de innovación. Tuvimos ahí algún emprendimiento asociado a temas de inteligencia artificial y después finalmente el 2018 decido emigrar desde Chile. Yo soy de Chile, decido emigrar desde Chile y vengo primero a estudiar mi magíster en Data Science en la Universidad de Sheffield. Sheffield es una ciudad al norte de Inglaterra, como en la mitad del Reino Unido. Y después desde el 2021
decido empezar mi doctorado en la Universidad de Manchester, ¿ya? Respecto a mi experiencia profesional, tengo una experiencia bien variada respecto de temas primero asociados al hacer nuevamente, y dentro de mis primeros cargos eran temas asociados al diseño, a la construcción, a la validación de modelos de Machine Learning. Esos fueron mis primeros roles, y después fui tomando roles más de management o más ejecutivos, tanto en Perú como en Chile. Como les decía, el 2018 decido emigrar, y por tanto toda mi experiencia desde el 2018 en adelante, experiencia en Reino Unido y en Europa en general, como asistente de investigación, y todavía tengo algunos vínculos con organizaciones en Chile como parte de directorios y como parte de miembros de comités de advisor. Y lo último, como respecto de mi experiencia, me encanta la docencia, y es algo que practico, y me he dado el tiempo de poder desarrollarlo a lo largo de toda mi experiencia, tanto académica como profesional. Empecé haciendo cursos de posgrado en Perú, ya ahí en el 2014, después vuelvo a Chile, después de mi paso por Perú, y hago clases de pregrado en temas asociados a marketing cuantitativo, y finalmente desde el 2020, tal cual lo mencionaba en la introducción, soy docente de posgrado tanto en la Universidad Privada Boliviana como en la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿ya? La introducción era netamente para que ustedes puedan entender desde dónde un poco nacen las ideas que estamos tratando de plasmar y cuáles son los sesgos que están asociados a ellas. Sesgos no en el sentido negativo, sino que de alguna manera que ustedes puedan entender cómo nacen estas ideas y cuáles son las oportunidades y las limitaciones que vienen desde mi formación. Todos conocemos, y aquí voy a entrar un poco a la introducción, a la motivación de por qué por qué estamos desarrollando este proyecto de doctorado. Todos conocemos este pipeline bien definido respecto del uso de modelos de deep learning para la solución de distintos problemas de procesamiento de lenguaje natural. Entonces tenemos estos documentos, después tenemos estos embedding, que es básicamente una representación vectorial de los textos, y después tenemos pueden ser distintos tipos de arquitectura de redes neuronales que nos permiten predecir o que nos permiten segmentar, y ahí como en el pipeline más clásico, ¿ya? Y conocemos además el impacto significativo que han tenido estas distintas arquitecturas de redes neuronales en distintas tareas asociadas a procesamiento de lenguaje natural, y como yo les decía, yo estoy particularmente interesado en la clasificación de texto, ¿ya? Por lo tanto, este es un poco cómo se ha ido desarrollando el área y cuáles son las oportunidades que se han abierto a partir de ello, y particularmente el impacto significativo que ha tenido este tipo de arquitecturas en el desempeño de estos modelos. Pero, y siempre hay un pero, y en este caso existe este trade-off que es en el que estoy particularmente interesado. Entonces, estamos claros que los modelos de Deep Learning han impactado significativamente la precisión de estos modelos. De hecho, han hecho que los modelos sean comparables al desempeño que tienen los humanos haciendo exactamente la misma tarea. Pero existe no solamente la noción, sino que efectivamente es un tema que se ha estudiado por ya a lo largo de 15 años, esta idea de que estos modelos complejos, altamente no lineales, no son entendibles, y por lo tanto no podemos saber muy bien qué es lo que pasa. Sabemos que los modelos son muy precisos, o sea, si yo le paso un punto e intento predecir el punto a partir de las variables independientes, los puntos están muy cercanos, ¿ya? Pero no sabemos muy bien cómo es que se genera esa predicción, y eso por lo tanto está siendo un desafío, o es un desafío que está catalizado por distintas cosas del contexto, sean regulaciones, sean temas éticos, sean temas sociales, como que de alguna manera, hace 10 años atrás, lo que estábamos preocupados era que efectivamente los modelos fueran muy, muy precisos, y creo que hemos conseguido eso. Obviamente siempre hay aplicaciones donde todavía hay espacio de mejora, pero creo que en un escenario global hemos conseguido, pero tenemos este trade-off realmente de que conforme hemos ido creciendo la precisión de nuestro modelo, o la precisión ha ido creciendo, de alguna manera hemos ido limitando el entendimiento que tenemos respecto de lo que hace el modelo y cómo llega a su predicción. Y ahí es donde nace esta área que se llama la inteligencia artificial explicable. No tiene más allá de 10, 15 años a lo más, y lo que intenta hacer es un poco equilibrar ese trade-off. O sea, queremos seguir ocupando estos modelos de deep learning porque efectivamente han generado un impacto significativo en el desempeño de las distintas problemáticas, y yo, como les decía, particularmente interesado en la clasificación de texto, pero queremos tener algún entendimiento respecto de cómo funciona el modelo, y por lo tanto la inteligencia artificial explicable nace como un área de investigación que lo que intenta es generar herramientas y métodos para eso. Es como, no quiero sacrificar la performance, pero sí quiero entender eh, cómo se generan los resultados de estos modelos de Machine Learning, y particularmente los modelos de Deep Learning.
¿Y por qué quisiéramos hacer eso? Alguien podría decir, bueno, pero es medio antojadizo. Y creo que no es antojadizo. Ya hay varios autores y autoras que proponen que hay distintas razones por las cuales debiéramos empujar y debiéramos movernos en una dirección o debiéramos seguir investigando respecto a inteligencia artificial explicable. Y aquí yo quiero resumir 4 principales. Entonces la primera nos va a dar más confianza. Hoy día existen estos modelos que son muy precisos, pero como no entendemos muy bien qué es lo que hacen, tendemos como a generar una distancia entre los usuarios finales, entre quienes están desarrollando y efectivamente la solución y el valor potencial que puede tener. Segundo, es porque si logramos entender mejor cómo funcionan los modelos, potencialmente podemos mejorarlos mejor o podemos encontrar las fallas más rápidamente. Si es que los modelos tienen sesgos, si es que los modelos hay algún patrón discriminatorio que pudiera estar presente, etcétera, etcétera. O sea, podemos hacer el debugging de estos modelos y potencialmente el mejoramiento mucho más rápido. Y finalmente, y yo creo que esta potencialmente es quizás la más interesante de todas, y aquí vuelvo entonces a mi experiencia más en consultoría en distintos países de Latinoamérica, muchas veces, y seguramente les ha pasado a ustedes, a todas las personas que están en el webinar, es esta idea de que yo particularmente estoy convencido que la inteligencia artificial y obviamente la rama de procesamiento y lenguaje natural es una herramienta y una tecnología que permite generar valor tanto en empresas privadas como en empresas públicas. Por lo tanto, nos permite hacer mejor las cosas. Nos permite hacer las cosas de forma más escalable, de forma más precisa, de forma más eficiente. Pero muchas veces uno se encuentra en directorios de distintas organizaciones y pese a que podamos mostrar los resultados concretos que pudiera tener una solución, ya sea por pruebas de concepto, ya sea por casos similares, etcétera, existe la desconfianza, y aquí lo ligo con el punto 1, de que si bien sabemos que podría tener un valor potencial, no lo podemos usar o las empresas tienden a no usarlo lo que debieran usar o en la medida o en la magnitud en la que debieron usar, porque existe esta desconfianza respecto de cómo funciona. Entonces, y es natural para el ser humano, y aquí lo ligo con conceptos como accountability, en donde yo no me puedo hacer responsable de una solución que si bien puede ser precisa, yo no entiendo muy bien cómo opera. Entonces, me he sentado, por ejemplo, en directorios de empresas bancarias o de servicios financieros para poder montar, por ejemplo, servicios o soluciones de inteligencia artificial para resolver el problema de credit scoring. Y si bien podríamos entender que el modelo podría ser un X porcentaje mejor del que tiene la empresa hoy día, el no entender cómo funciona esa predicción potencialmente podría tener implicaciones éticas, podría tener implicaciones legales y por tanto la sensación de no estar como en control de esta solución global desde el punto de vista como la entiendo, potencialmente termina impactando en el deployment. ¿Ya? Y estos son, por lo tanto, los beneficios de los que yo creo, y varios autores también sostienen, que deberíamos seguir avanzando en inteligencia artificial explicable. Y hago entonces ahora la bajada con procesamiento de lenguaje natural explicable, y es básicamente la misma idea. Lo que queremos es que los modelos sean más entendibles para los distintos stakeholders, no solamente los usuarios finales, sino que también las personas que están desarrollando, las personas que los están usando, quienes los están auditando, etcétera, etcétera. Hay eso sí, y ustedes lo conocen mejor que yo, hay ciertas particularidades de los problemas de procesamiento de lenguaje natural que hacen que la explicabilidad sea aún más difícil que un problema, si es que lo comparo con un problema de datos estructurados. Y la dificultad tiene que ver con que la naturaleza de los datos, yo les mostraba ahí como esta capa donde se hace en el embedding o la representación vectorial del texto. Entonces yo tengo un texto que está en el formato original, tengo que pasarle una representación vectorial y eso por lo tanto implica una capa ya de no entendimiento para después agregar además la volumetría de información y las interacciones en este espacio multidimensional, que hace que el problema de la inteligencia artificial explicable aplicada para procesamiento de lenguaje natural sea algo más compleja. Y aquí quiero llegar, y esta es la última parte respecto a la introducción, y por lo tanto, y esta es una opinión personal que también está basada en una línea de investigación, es si uno se pregunta cuál es la mejor forma entonces de explicar un sistema de procesamiento de lenguaje natural, mi opinión personal respecto de lo que he tenido la suerte de ver, y la manera más natural de poder hacer esas explicaciones es a partir de explicaciones en lenguaje natural también. Entonces, si queremos explicar un problema que involucra el lenguaje, ¿por qué no ocupamos lenguaje para hacer esas explicaciones? Hay varias maneras, no voy a entrar en detalle en todas las formas en donde cómo uno puede derivar explicaciones, pero me parece personalmente que un problema del lenguaje natural debiera tener las explicaciones para los distintos stakeholders en la forma de lenguaje natural también.
Entonces, en esta idea de explicaciones textuales, que también uno las podría nombrar, nacen estos racionales, ¿ya? Y los racionales son eso, son justificaciones interpretables para la predicción de un modelo, particularmente, como les decía, yo estoy interesado en la clasificación de texto, ¿ya? Y aquí un poco, si ustedes lo ven ahí en la figura, imagínense que yo tengo un texto y el típico problema de clasificación, en donde tengo que asignarle una o más clases a este texto. Los racionales uno se los puede imaginar como que si alguien estuviera destacando cuáles son las partes más importantes que sustentan la predicción del modelo, ya sea en un problema multiclase o en un problema multilabel, en donde cada texto tiene más de una clase. En cualquiera de esos escenarios ustedes pueden imaginarse de la misma forma. Entonces, estos racionales tienen como una especie de símil cuando yo estoy anotando, cuando estoy haciendo el etiquetado de los datos, que se llaman estos human rationals, que es básicamente cuando yo le pido a las personas, y es un ejercicio común que uno hace en estos proyectos de procesamiento de lenguaje natural o en cualquier investigación del área, que uno le pide a ciertas personas que hagan anotaciones para que después nosotros las podamos entrar o se las podamos dar a nuestros modelos para que aprendan los patrones que ahí están embebidos. Entonces, estos human rationals es básicamente pedirle al momento de la anotación que no solamente las personas o los expertos y las expertas no solamente anoten las clases, sino que también destaquen cuáles son aquellas frases o aquellas oraciones que son las que sustentan su decisión de anotación, ¿ya? Y estas anotaciones estos racionales son a nivel de etiqueta de cada uno de los labels con los cuales estamos trabajando. Y por tanto, si mezclamos los rationals y los human rationals, existe la tarea de generar estos racionales, ¿ya? Y eso se conoce como extractive rational. Básicamente lo que queremos entonces, dado un texto, ser capaces de no solamente predecir, sino que también destacar cuáles son esos conjuntos de palabras que nos permiten explicar a cualquiera de los stakeholders en torno a una solución de procesamiento natural, de lenguaje natural, perdón, y más en específico de un problema de clasificación de texto, por qué el modelo está prediciendo las clases que está prediciendo. Y tiene algunas condiciones, la extracción de racionales. Primero, estos racionales tienen que ser cortos, de manera que puedan ser más entendibles, tienen que ser coherentes para que efectivamente nos hagan sentido, pero además tienen que ser suficientes para contener gran parte de la información necesaria para hacer la predicción. Entonces, si uno se quiere imaginar esto, y a quienes están más interesados en la parte técnica, esto finalmente detrás hay cierto modelo de optimización, y si uno se imagina el que sean acotados, el que sean coherentes y el que sean suficientes, son básicamente restricciones a ese problema de optimización. Y con esto quiero cerrar la introducción, que es básicamente, y esta es la gran pregunta como de investigación en la que está basada mi proyecto de tesis y lo que estamos trabajando como Explainable NLP en la Universidad de Manchester. Es decir, estamos convencidos y hemos trabajado por muchas décadas en este pipeline de anotamos datos, ocupamos modelos más o menos complejos para hacer predicciones. Y ese pipeline ha funcionado bien, hemos ido mejorando los modelos, hemos ido incorporando cada vez más información, ¿ya? Entonces tenemos datasets públicamente disponibles que tienen millones y millones de datos, en donde después podamos entrenar nuestros modelos, como les decía, más simples, más complejos para poder hacer estas predicciones. Pero, y aquí yo lo nombraba más atrás en la introducción, pero hoy día ya no solamente queremos que los modelos sean precisos, no solamente queremos que tengan buena accuracy o que tengan buen F1 score. Esas métricas, si bien son importantes, hoy día a los modelos les pedimos un poco más. Y les exigimos que además de ser modelos precisos, sean modelos que sean entendibles para los distintos stakeholders. Y la pregunta que nosotros nos estamos haciendo en Manchester es decir, ¿es suficiente con la información que le estamos entregando hoy día a los modelos en este pipeline más como el etiquetado, el modelado y las predicciones? ¿Es suficiente con entregar como estos puntos X e Y para generar buenas explicaciones o para poder generar explicaciones de estos modelos? Y entonces esta gran pregunta es la que nosotros tratamos de resolver en un ámbito en particular. ¿Y cuál es ese ámbito en particular? Es el trabajo forzado, ¿ya? El trabajo forzado es una categoría dentro de lo que se conoce hoy día como esclavitud moderna. Esclavitud moderna es un concepto muy, muy amplio que finalmente lo que hace es agrupar distintas violaciones a los derechos humanos. Está el trabajo forzado, el tráfico de personas, la explotación sexual, la explotación de niños, etcétera, etcétera.
Pero dentro del universo de la esclavitud moderna, eh, es el trabajo forzado por lejos el más importante. Representa cerca del 60% del total de las víctimas de esclavitud moderna, lo que es más o menos 25 millones de personas. Conversábamos un poco antes, yo vengo desde Chile, Chile es un país relativamente pequeño en el contexto global, como solamente 18 millones de personas. Me impactó muchísimo el conocer que existe como una especie de un Chile y medio, completo de personas que hoy día están viviendo con algún tipo, con algún grado de abuso relacionado a trabajo forzado. Y no solamente el trabajo forzado es interesante, relevante y significativo desde el punto de vista de la cantidad de personas que afecta, sino que también desde el punto de vista de los ingresos que genera, y por eso también es tan difícil de combatir. Genera del orden de 150 billones de dólares por año en ingresos, ¿ya? Cuando estábamos decidiendo respecto de cuál iba a ser el tema del doctorado, que aquí vuelvo entonces a mi background, mi interés fue siempre no solamente desarrollar una componente conceptual o técnica o teórica en procesamiento de lenguaje natural, sino que ser capaz de ligarlo, como les decía yo, en este sesgo de investigación aplicada a un tema en particular. Y el trabajo forzado, y estoy feliz de haber tomado esa decisión, ha sido un ámbito maravilloso en el cual hemos podido no solamente aprender de las organizaciones que están luchando contra la esclavitud moderna, sino que también del valor que este tipo de soluciones puede proveer a esa lucha. ¿Cuál es el problema entonces que estamos tratando de abordar? Lo que queremos hacer es tratar de evaluar el impacto de incorporar estos human rationals, que yo les hablaba, que es básicamente este etiquetado algo más elaborado de datos para, como una información adicional en este problema supervisado, para poder aumentar no solamente la precisión del modelo, sino que también la explicabilidad. Entonces, lo que nos estamos preguntando es, ¿son estos human rationals valiosos para no solamente hacer mejores modelos, sino que además hacer modelos más explicables? Y eso en un contexto, como les decía, de un clasificador de texto multilabel para la detección de trabajo forzado. Ese es un poco el resumen completo de lo que nosotros queremos abordar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dentro de la generación de racionales existen varias líneas, pero por lejos la más frecuente es tener lo que se conoce como una arquitectura en donde existe un encoder y un decoder. Y aquí les voy a explicar un poco de qué se trata esta arquitectura. Entonces, básicamente lo que uno tiene en este esquema para generar racionales, tiene un encoder entonces que es aquel responsable de identificar cuáles son las partes relevantes del texto. ¿Sí? Entonces es como el módulo que se encarga de subrayar para cada una de las categorías cuáles son las partes, cuáles son las oraciones o las frases dentro de cada uno de los textos, de los documentos, que son aquellas las que cargan más información. Y segundo, el decoder, que es aquel que toma solo los racionales, por lo tanto toma el resultado del encoder y hace la predicción, ¿ya? Y estos dos módulos funcionan en conjunto y van aprendiendo en conjunto como una especie de modelo de multitask learning, ¿ya? En gran parte de la literatura uno ve que los racionales se generan de manera no supervisada. Por lo tanto, los investigadores y las investigadoras no proveen estos human rationals como herramienta o como señal adicional de entrenamiento. Sin embargo, existen investigaciones muy, muy recientes que lo que estamos tratando de hacer es explorar si es que efectivamente estos human rationals podrían impactar en el desempeño y en la explicabilidad de estos modelos. Como les decía, el área de inteligencia artificial explicable es un área relativamente nueva, ¿ya? Después, para quienes que tengan dudas o estén más interesados o interesadas en el tema, se van a dar cuenta que hay todavía discordancia o todavía no se llegan a ciertos términos, la terminología todavía no está definida, hay ciertos métodos que un año salen, al otro año se refutan, es un ámbito que todavía está creciendo y se está desarrollando, y hay preguntas que todavía ni siquiera tienen solución concreta, ¿ya? Y una de esas preguntas, entonces, lo que nosotros queremos hacer es, ¿son los human rational valiosos para mejorar el desempeño del modelo? Y el desempeño ya sabemos cómo medirlo. Tenemos todas las métricas de desempeño para un problema multilabel, pero después la segunda pregunta es, ¿estos human rational afectan la explicabilidad? Y ahí viene una pregunta que es como la segunda gran dimensión del proyecto de tesis, que tiene que ver cómo evaluamos la explicabilidad. Y no hay una respuesta clara todavía.
hay muchas dimensiones respecto de las cuales uno podría evaluar una explicación. Depende de quién es la persona que está recibiendo la explicación, depende de cuál es el background de esa persona, depende de cuál es el uso, para qué yo quiero la explicación, etcétera, etcétera. Nosotros, obviamente, como todo buen proyecto de investigación, tenemos que acotarnos para hacer que el proyecto sea factible, y hemos decidido acotarnos en dos grandes dimensiones de la explicabilidad. Y si uno quiere imaginar, como les decía, en cualquier sistema de inteligencia artificial y particularmente de procesamiento de lenguaje natural, existen distintos stakeholders, quienes usan las soluciones, quienes desarrollan las soluciones, quienes finalmente las auditan, organizaciones públicas, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a centrar en dos grandes grupos de stakeholders. Por un lado, los usuarios finales, y por otro lado, los desarrolladores o las desarrolladoras. Y por lo tanto, vamos a generar métricas para medir la calidad de las explicaciones en estos dos ámbitos. Primero, ¿qué le interesa a los usuarios finales? Les interesa que cuando yo le voy a explicar el resultado de un modelo, eso efectivamente sea convincente, o sea, creíble. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer ahí, vamos a tratar de medir lo que se conoce como la plausibilidad, que es básicamente medir qué tan cercanas o qué tan parecidas son las explicaciones que están dando las personas y que nosotros estamos anotando en este proceso de anotación algo más complejo, con las explicaciones que está entregando el modelo. Y lo que vamos a hacer después es comparar dos textos, las explicaciones que dieron los humanos y las explicaciones que está generando esta arquitectura de encoder-decoder. Y a partir de eso vamos a generar una serie de métricas que finalmente nos van a indicar qué tan cercanos o qué tan parecidas son las explicaciones de las personas o de los expertos y las expertas con las explicaciones que está dando el modelo. Y segundo, respecto de a los desarrolladores y las desarrolladoras. ¿Qué les interesa o qué nos interesa? Si es que me sumo a ese grupo, nos interesa qué tan efectivamente fidedignas son esas explicaciones. ¿Son las explicaciones realmente importantes para tomar la decisión? Y por lo tanto ahí vamos a medir fidelidad, y básicamente lo que queremos ahí es medir si cada uno de estos racionales son efectivamente importantes para la toma de decisión o no, ¿sí? Y estas dos dimensiones son incluso independientes. Uno podría tener explicaciones que son muy parecidas a lo que dicen los humanos, pero no necesariamente son aquellas que describen el razonamiento del modelo. Y viceversa, podría tener algunas que sean que efectivamente reflejen fidedignamente el comportamiento del modelo y que sean disímiles a lo que dicen los humanos. Entonces, estas dos dimensiones no necesariamente están correlacionadas, y lo que nosotros queremos medir es entonces en estas dos dimensiones. Como les decía, hay muchas otras dimensiones en las cuales se miden las explicaciones. No existe, de hecho, como un manual o métricas todavía bien establecidas, y por lo tanto una parte de nuestro proyecto de investigación tiene que ver con eso también. ¿Cuáles son las fuentes de datos? Y aquí me quise detener porque entiendo que la audiencia es por gran parte investigadores e investigadoras en el ámbito, y uno entiende que efectivamente hay grandes fuentes de información, hay muchos datos públicamente disponibles, por lo tanto podemos hacer ejercicios, podemos hacer experimentos, pero también estamos conscientes, y este es un poco el mensaje de esta lámina, estamos conscientes que la información, particularmente para aplicaciones que son de dominios muy, muy específicos, no existe información disponible, o no existe mucha información disponible. Como yo les decía, he tenido la suerte de conversar con muchísimas organizaciones sin fines de lucro que están hoy día trabajando en problemas asociados a esclavitud moderna y a trabajo forzado. Y son organizaciones pequeñas, qué sé yo, de 2, de 3 personas, que están como trabajando directamente en terreno con las víctimas, con las comunidades, y después tenemos estos grandes stakeholders que finalmente son organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, como la Organización Internacional del Trabajo, que están tratando de procurar generar directrices que permitan evitar el trabajo forzado. Entonces, pero si uno mira, y nosotros hicimos la búsqueda respecto de fuentes disponibles o públicamente disponibles respecto a esclavitud moderna, hay muy, muy pocas. Y por lo tanto aquí hay una tercera dimensión del doctorado en la que nosotros queremos aportar, en donde todo el procesamiento de datos que nosotros vamos a hacer y finalmente el set de datos que va a ser el resultante del proyecto va a quedar disponible o públicamente disponible para que futuros desarrolladores puedan también ir avanzando en este tipo de soluciones. ¿Y de dónde estamos sacando estos datos? Primero, estamos trabajando directamente con dos organizaciones sin fines de lucro que están luchando día a día con temas asociados a esclavitud moderna. Una organización, 58, que es básicamente una organización basada en Reino Unido,
cuya influencia está centrada en el centro de Europa y en lo que pasa en el sudeste asiático, y después otra organización que se llama ContraDAOs, que ve principalmente temas asociados a trabajo forzado en trabajadores migrantes desde México, Centroamérica y Estados Unidos. Esa es una. Y aquí lo que estamos analizando directamente son narrativas, quiere decir, son casos, son víctimas que describen su situación de trabajo forzado y queremos analizar desde esas narrativas los posibles riesgos o los posibles indicadores para poder detectarlo. Pero además estamos complementando esto con noticias, con información públicamente disponible, obviamente, en medios especializados, y después también esto con casos legales. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Y aquí solamente comentarlos porque uno de repente da por sentado los datos, pero cuando uno hace investigación, como les decía, en ámbitos bien específicos, los datos no existen, y es parte de lo que estamos haciendo nosotros también, es tratar de generar esos conjuntos de datos. Entonces lo que estamos haciendo es etiquetar todas estas fuentes de información que yo les mostré en la lámina anterior. Estamos usando el framework definido por la Organización Internacional del Trabajo y los 11 indicadores que ellos han definido para poder identificar una situación de trabajo forzoso. Y lo que estamos haciendo, imaginemos, es dividir el proceso de etiquetado en dos. Como yo les decía, gran parte de lo que estamos haciendo es testear si es que los human rationals, o esto que los humanos anoten algo más complejo que solamente las clases, nos sirve para mejorar el modelo. Y por lo tanto hemos dividido el proceso de anotación en dos grandes tareas. Una tarea en donde vamos a hacer como el etiquetado clásico, o sea, tomamos un documento y solamente asignamos las clases. Y finalmente otro, que lo que hacemos es no solamente anotamos las clases, sino que además destacamos cada uno de los racionales que justifican las decisiones de etiquetado. Estamos haciendo esto en una herramienta que se llama Lightpack, ¿ya? Y también lo dejo ahí como datos más prácticos respecto de lo que podría ser de interés para ustedes también. ¿Cuáles son los indicadores definidos por la Organización Internacional del Trabajo? Y aquí solo quise poner el ejemplo o el detalle para que ustedes se puedan imaginar cuál es el tipo de problema que los trabajadores y las trabajadoras se pueden encontrar y que definen una situación de trabajo forzado. Tiene que ver con abuso de vulnerabilidad, tiene que ver con trabajo excesivo, tiene que ver con violencia física, tiene que ver con la retención de documentos o pasaportes, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, lo que estamos haciendo es, y esta es una captura de pantalla de la herramienta Lightpack, lo que estamos haciendo es, tenemos en el lado derecho los textos, que pueden ser las narrativas, que pueden ser los artículos de noticias, que pueden ser los casos, y a la izquierda lo que tenemos son los distintos indicadores de trabajo forzado, y lo que le estamos pidiendo a los y las expertas del dominio con quienes estamos trabajando es que una vez que identifiquen ciertos riesgos, no solamente hagan clic en la categoría o marquen la categoría, sino que además puedan destacar cuál es la oración, la frase o el segmento del texto que es aquel que los está o las está haciendo tomar la decisión de etiquetado. Y este es como lo que les estoy mostrando acá, es como el etiquetado full que yo mencionaba en una lámina anterior. Entonces, a partir de esto, lo que estamos generando es este dataset que nos permita, por tanto, testear nuestras hipótesis. ¿Y qué es lo que queremos llegar? Y con esto termino. Aquí queremos llegar. Esto es lo que nosotros nos imaginamos como resultado final. Entonces, tenemos, por ejemplo, en este caso, el ejemplo de Juan, que vivió una situación de trabajo forzado. Imaginemos que esto es lo que tiene que procesar una NGO o lo que potencialmente podría haber también una organización pública asociada o combatiendo temas de esclavitud moderna y de trabajo forzado. Y lo que queremos es que nuestro framework de clasificación de texto explicable no solamente sea capaz de identificar las categorías, sino que además sea capaz de destacar cuáles son las frases, los subsegmentos del texto que efectivamente son aquellos que representan o son aquellos que justifican la predicción. Por lo tanto, esta como especie de caja negra, a mí no me gusta llamar a los modelos caja negra, porque podemos llegar a entender lo que hacen, pero ese entendimiento es relativamente parcial. Lo que queremos de alguna manera ser capaz de dar ciertos insights para quienes están tomando las decisiones y para quienes están desarrollando los modelos, nos estamos enfocando, como les decía, en estos dos principales stakeholders, puedan tomar las decisiones a partir de lo que están revisando y de este entendimiento algo más profundo de lo que el modelo está haciendo y cuál es el tipo de patrones que está recogiendo. Esa es mi presentación. Yo creo que anduvimos relativamente bien en el tiempo y quise hacerlo con esa duración en particular para que podamos discutir y tengamos la posibilidad de intercambiar ideas o responder cualquiera de las preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias, Eric.
muy interesante. A mí me deja impactado un poco los números que da sobre esclavitud moderna, ¿no? De 24.6 millones, más o menos. Y bueno, uno no está al tanto de eso, ¿no? Y en tu caso, pues estás trabajando con esas narrativas de esas personas. Bueno, me gustaría saber si tienen preguntas, comentarios. Adelante. Adelante, Iván. Dale, Iván. ¿Qué tal, Eric? Mucho gusto. Muchas gracias por la plática. Es muy interesante. Y también tus propuestas de texto explicable están también muy padre. Tienen mucho impacto en otras tareas, ¿no? Que Bien. luego consideramos sí, más normales al procesamiento del lenguaje natural. Pero además tu aplicación está fabulosa. Yo quería preguntarte sobre tu etiquetación muy es hecha por expertos. No cualquier persona puede hacer las etiquetaciones de las narrativas. Y si es así, más o menos, ¿cuál es el proceso de entrenamiento o de preparar a estos etiquetadores? Me parece muy interesante. Buen punto, Iván. Efectivamente, hay uno siempre ve como en estos proyectos de investigación donde existe el etiquetado de los datos y uno utiliza plataformas de crowdsourcing, donde efectivamente como que yo puedo publicar un trabajo y no sé, si quiero etiquetar tweets entre los tweets como positivos y negativos, claro, eso es una tarea relativamente sencilla, puedo poner y pagar, qué sé yo, céntimos de dólar por cada anotación y funciona relativamente. Pero como tú bien lo mencionaste, Iván, este es un caso bien particular, necesitamos personas que estén bien como bien informadas respecto de lo que significan patrones de esclavitud moderna y además patrones asociados a trabajo forzado. Y eso es costoso, ¿ya? Y siendo bien transparente, eso es costoso no solamente en términos como de dinero, sino que es costoso en términos de tiempo, porque son personas que tienen tiempo acotado. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo, Iván? Primero, eh, lo primero, siempre lo más complicado cuando uno etiqueta datos es hacer definiciones, porque las definiciones tienden a ser ambiguas, porque uno puede entender una cosa, otros otra. Entonces, por eso primero lo que hicimos fue buscar un framework que fuera más o menos común a todas las personas que trabajan más o menos en esclavitud moderna. Y ahí es que llegamos a estas definiciones de la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros no hicimos esas definiciones de lo que es, qué sé yo, retención de documentos, de lo que es abuso o vulnerabilidad. Ya una organización que tiene mucha más experiencia y mucha más historia hizo esas definiciones. Y eso, por lo tanto, como que nos ayuda a sentar cierta base común. Y después lo que hicimos fue el desarrollo como de la pauta de anotación en términos iterativos. Entonces lo que hicimos fue, primero testeamos como una especie de trabajo mucho más pequeño y donde fuimos comparando el desempeño de dos o más anotadores expertos, de manera de ver si es que efectivamente coincidían las anotaciones y una vez que conseguimos como una especie de pauta estable, y con estable me refiero a que las anotaciones de distintas personas de forma independiente eran más o menos similares, lo que estamos haciendo ahora es paralelizar el trabajo, ¿sí? Y en esa paralelización, incluso hemos incluido a personas, y aquí me incluyo en mi caso, a personas que no somos expertas en esclavitud moderna, ¿sí? Yo vengo de otro background y si bien he estado trabajando en esclavitud moderna más o menos un año y medio, eso no me hace un experto. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de incluir, para poder darle más escalabilidad al proceso, personas que no son expertos, pero que si bien han sido entrenados en esto, y vamos monitoreando como el grado de concordancia que tienen esas anotaciones, ¿sí? Y cuidando que efectivamente no difieran, ¿ya? Entonces esa es la forma en cómo lo estamos haciendo, y como tú bien lo mencionaste, como nosotros queremos dejar este dataset disponible, estamos haciendo lo más rigurosos posible para que después la investigación que nazca potencialmente futuro de este mismo dataset pueda ser replicable y siga siendo significativa y válida. Perfecto. Dale, Fernando. Hola, hola, muchas gracias por tu plática, Eric, muy interesante. Y sí, es una problemática pues muy, muy importante de abordar y que tiene evidentemente muchos retos. Pues sí, se ve un trabajo pues muy, muy robusto y con este grano fino de identificar todas estas características específicas para poder etiquetar estos casos, estas narrativas, ¿no? Mi pregunta era si también están pensando en, digamos, tal vez expandir el trabajo a identificar
el tipo de propuestas de estos enganchadores de trabajo forzado. Es decir, porque muchas veces en sitios de ofertas de trabajo, en mismo Facebook, están esas ofertas de trabajo que están enganchando y que terminan siendo sitios que están llevando a personas a este tipo de trabajo forzado, y que he visto que también hay algunas narrativas de gente que pasó por esas experiencias que ya empiezan a encontrar como ciertos patrones de cómo ofrecen esos trabajos en las redes sociales o en foros de trabajo, a donde se podría identificar como para poder hacer una predicción o una advertencia de, pues dado lo que se está describiendo, este es un posible trabajo en donde puedes terminar en condiciones de esclavitud forzada o cosas así. Sí. Por ahora, siendo bien transparente, por ahora lo que estamos enfocados en, una vez que tengo una narrativa o que tengo un artículo de texto, es tratar de responder la pregunta si es que hay algún indicador de trabajo forzado en uno de estos 11 indicadores. Y esto lo estamos abordando como un problema multilevel, o sea, un documento puede tener una o más de esas categorías. O sea, puede ser trabajo forzado porque la persona era vulnerable y fue abusada, porque había violencia física y porque además se le retuvo el pasaporte. Ese es como uno podría pensar como el vector resultante de esto. Hemos dejado por ahora fuera, Fernando, el reclutamiento, que es también interesante, y cuando uno se junta con las organizaciones salen todo este tipo de ideas, pero nosotros, por lo menos desde el punto de vista del doctorado, hemos dejado fuera el reclutamiento como una variable a predecir, y nos hemos enfocado finalmente a poder identificar solamente los indicadores que finalmente definen una situación de trabajo forzado. ¿Sí? Pero lo que tú mencionas también es muy, muy interesante. Nosotros, de alguna manera, yo trabajo hoy día en una organización de investigación en Londres, también en temáticas asociadas a esclavitud moderna, y como tú bien mencionas, es muy, muy interesante tratar de entender cuáles son, por ejemplo, los métodos de reclutamiento. Como tú decías, oye, hay personas que reclutan vía redes sociales, hay otras personas que reclutan vía anuncios en el periódico, hay otras personas que, por ejemplo, entablan una relación amorosa con las personas y una vez de eso pueden enganchar en situaciones de trabajo forzado. Estamos tratando de ver ahí bajo esa perspectiva, pero eso está fuera del trabajo doctoral que estamos realizando. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Dale, José. Gracias, gracias por, Ahí sí, ahí sí. gracias por tu plática muy interesante. Yo tengo un par de preguntas. Primero, cuando vi el título de tu plática, pues mi imaginación, ¿verdad?, se echó a volar y bueno, yo pensaba que íbamos a ver algo del estilo de que tú me ibas a decir, o bueno, lo que estaban trabajando es por qué ese texto fue clasificado, me ibas a explicar por qué el texto fue clasificado en cierta clase, digamos. ¿Sale? Pero bueno, no me quedó muy claro cómo tú nos dices ahora, ¿verdad?, que tienes unos racionales que también el experto que hace las anotaciones tiene que fijarse en esos racionales. Y luego eso se reprocesa, digamos. O sea, haces una primera clasificación. ¿Ya? ¿Sí voy? Sí. Vamos por esa primera pregunta, para que... Okay, ¿te parece? Okay. Entonces, lo que hago la distinción, y sí, tú tienes un muy buen punto, tú dices, bueno, ¿y esta explicabilidad cómo podría ser? Lo que yo me estoy acotando es a explicar el resultado de la clasificación con el mismo texto. Existen otras explicaciones donde lo que yo estoy haciendo sería como explicar con palabras que están fuera del texto por qué se clasifica. Es algo más compleja y además está muy, muy poco desarrollada. Lo que yo como explicación me refiero es que voy a tener una clase, y aquí voy a poner el ejemplo. Lo que yo voy a tener es una clase, y esa clase, ¿cuál es la explicación? Es básicamente destacar cuáles son las partes del texto que sustentan la predicción. Eso es lo que nos estamos remitiendo acá como explicación. Entonces, lo que queremos es un modelo, una arquitectura más compleja que un simple clasificador de texto, que lo que hace es toma un documento nuevo, sea una narrativa, sea un artículo de noticia, lo toma, lo clasifica, como lo mismo que haría un clasificador de texto cualquiera, pero además, después me dice para cada categoría
cuáles son las frases o oraciones que son aquellas que son las más relevantes para esa predicción. Entonces, aquí en este ejemplo, por ejemplo, me dice, hay un caso de engaño y hay un caso de condiciones abusivas, pero no solamente eso, que es como el resultado de un clasificador de texto que ya hemos visto y funciona, pero además me va a decir por qué, cosa que la persona que está tomando la decisión y la persona que está desarrollando pueda entender cuáles son las variables que efectivamente son las que impactan en la predicción. Y lo que tú mencionas, muy buena la pregunta, quizás no lo expliqué tan claramente. Entonces, ese es el escenario que nosotros queremos hacer. Hoy día se generan ciertas explicaciones, pero de manera no supervisada. Quiere decir, los investigadores y los investigadores no levantan human rational, sino que los tratan de generar de manera no supervisada. O sea, no tienen el verdadero, no quiero decir el verdadero, pero el ejemplo que entregó quien estaba anotando, y lo que hacen es tratar de generarlos como un problema de optimización, como de cuánta información contiene cada palabra en esa línea. Lo que yo quiero hacer es un poco diferenciarme de ese trabajo, y es decir, no es tan difícil anotar racionales para los humanos, y esos racionales es posible que permitan impactar no solamente la calidad de estos racionales que yo genero como resultado, sino que además podrían hacer que el modelo sea aún más preciso todavía. No es el foco mío principal pegarle a la precisión, porque la precisión es bien difícil, porque ya los modelos son bastante complejos, pero lo que quiero es que efectivamente, quizás manteniendo la misma precisión que tendría cualquier clasificador basado en modelos de deep learning, quizás mejorarla ligeramente, pero además mejorar muchísimo el nivel de las explicaciones. ¿Y por qué estoy además recuperando los racionales respecto de las personas que están anotando? Porque después, y aquí voy a volver a esta lámina, porque después quiero evaluar esos racionales. Quiero ver, ¿qué es lo que diría, por ejemplo, si yo te pido a ti, José, te paso, no sé, 100 ejemplos y te pido que anotes las clases y los racionales? Yo después esos mismos ejemplos se los voy a pasar al modelo, no los voy a ocupar en training, los voy a ocupar como para validación. Le voy a decir al modelo, perfecto, predice las clases y genera los racionales, y voy a comparar esos racionales con los que tú entregaste. Y por eso que quiero además que los humanos me entreguen esos racionales para poder compararlo y decir, bueno, esto es más o menos lo que y aquí me conecto con la pregunta anterior, esto es más o menos lo que los expertos y las expertas en el área piensan que es lo relevante, y si es así, quiere decir que el modelo más o menos está generando o está tratando de hacer una mímica de lo que es el proceso de razonamiento. Obviamente con todas las limitaciones que tiene la inteligencia artificial como un todo. Pero ahí haya quedado un poco más claro. Muchas gracias, Eric. Dale, Ya José. de paso contestaste a la siguiente pregunta que te iba a hacer. Muchas gracias. Perfecto. 2 de 1 entonces, bien. Ah, Dale, Miguel. hola Eric, no, pues muy interesante el tema. Ahora sí que esto de la explicación, ¿no? De los modelos, sobre todo estos modelos de aprendizaje profundo, está ahorita en auge, ¿no? O sea, el conocer cómo es que toman esas decisiones, ¿no? Y poder ahora sí convencer, ¿no? A la gente de que sí son confiables, ¿no? Estos modelos. Eso. Y sobre todo la temática, ¿no? Esta de human rights, es muy importante, ¿no? Como lo comentan los compañeros, ¿no? A mí me quedan dudas con respecto a el corpus y el estado de tu trabajo. O sea, me parece muy interesante. Por ejemplo, las anotaciones que has realizado, los trabajos, de anotación, has tenido alguna, vamos a decir, 2 anotaciones por una determinada instancia, o ha sido nada más de un solo experto, como para sacar un nivel de acuerdo entre anotadores, o cómo has Eso. manejado ese aspecto? Lo que hicimos, y aquí un poco ligado a la pregunta que me hacían al principio, lo que hicimos es que generamos una primera pauta de anotación y teníamos tres expertos y expertas anotando exactamente los mismos ejemplos, ¿sí? Por lo tanto, para cada uno de estos primeros ejemplos teníamos 6 anotaciones, o sea, teníamos 3 anotaciones, perdón, ¿sí? Y lo que hacíamos era calcular un nivel de acuerdo en un primer testeo corto. Y ese primer testeo nos hizo ver que efectivamente quizá la forma en cómo las definiciones estaban mostradas hacía que las anotaciones final fueran distintas, bajo cierto criterio que nosotros íbamos definiendo. Entonces después hicimos una segunda ronda, en donde volvimos a actualizar las pautas de entrenamiento, entregamos otros ejemplos que no eran los anteriores y los volvimos a anotar por 3 personas, ¿ya? Y los 3 expertos. Y esos 3 expertos llegamos ya a lo que nosotros definimos como un umbral
de buenas anotaciones o que efectivamente las personas estaban de acuerdo, ¿ya? Una vez que hicimos esa segunda ronda, lo que estamos haciendo hoy día es, tenemos a los expertos y las expertas anotando en paralelo, quiere decir, anotan conjuntos disjuntos de casos, ¿sí? Y además lo que estamos teniendo son a no expertos, y en este caso me sumo yo como no experto, como haciéndole sombra a un experto, ¿sí? Y lo que quiero testear ahí, o lo que quiero llegar es que esa no experto, si las pautas están lo suficientemente bien definidas, podría casi tener el mismo desempeño. Y por lo tanto podría sumar no expertos para hacer el proceso más escalable, ¿sí? Lo que quiero es distribuirlo, porque como tú bien lo mencionaste, es una temática muy, muy relevante. Y me ha tocado conocer la experiencia de organizaciones en Malasia, de organizaciones en México, de organizaciones en Europa, y tienden a ser organizaciones muy pequeñas. O sea, hay que recordar que son organizaciones sin fines de lucro, o sea, que están autofinanciadas o se financian vía, ya sea fondos públicos, concursos internacionales, o finalmente como por servicios de consultoría, no a las víctimas, sino que a organizaciones privadas. Entonces son organizaciones muy, muy pequeñas y por lo tanto el tiempo es muy valioso. Entonces, que yo le pida en un equipo de 3 personas a una persona que se dedique a anotar datos, efectivamente tiende a ser como más difícil, y por eso lo que queremos es tratar de distribuir cada vez más el trabajo. Y como te decía, al principio, en una primera fase, lo que nos preocupamos es que expertos anotaran relativamente lo mismo, quiere decir que las pautas para una persona con un conocimiento relativamente medio o alto de esclavitud moderna eran robustas, y ahora lo que estamos testeando es que esas mismas pautas para personas que son no expertas sigan siendo igual de robustas y por tanto las anotaciones tiendan a ser similares. Ok, ahí por ejemplo revisando las anotaciones, o sea, qué bueno que hay este análisis paralelo. Una duda que me surgió, ¿no? O sea, si habías calculado este nivel de acuerdo, quizás aplicado un nivel de capa o de nivel de acuerdo directo. Y también estaba viendo que como que seleccionan más que nada por, vamos a decir, oraciones, ¿no? Para explicar, ¿no? Un determinado indicador, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, un número más o menos no calculaste quizás entre los primeros y ya ahorita, ya después, cómo sacaste entre los paralelos, cómo va el nivel de acuerdo, o si hay mucha diferencia, o ahora sí que sí están de acuerdo con que, ahí está indicando que hay engaño y que es es la misma oración, ¿no? En el texto. Buen punto. Mira, ese nivel de acuerdo, y voy a hacer un poco más de detalle, porque me parece que la pregunta es muy, muy interesante. Uno tiende a calcular como el capa cuando uno está haciendo comparaciones entre clases. Entonces, nosotros, imagínate, lo que estamos haciendo es un nivel de acuerdo en 2 niveles. Primero me interesa que los labels o las etiquetas sean similares. Entonces, primero, como solamente nivel de clases, calculo el nivel de acuerdo, ¿sí? Pero después, además, a mí me interesa que los racionales sean además similares. O sea, las cosas que la gente etiqueta o subraya también sean parecidas. Porque 2 personas pueden, y tú mismo lo nombraste, imagínate una persona, ambos dicen que esto es engaño, pero sus justificaciones son completamente distintas. Una persona dijo que era engaño porque se fijó en la parte del reclutamiento, y otra persona dijo engaño porque se fijó en la parte cuando los recibieron en el trabajo. O sea, la persona ya había sido reclutada y ahora era el engaño desde el momento cuando los recibía. Entonces, este primer nivel de acuerdo lo calculamos típico capa, o en el caso nuestro también calculamos un F-score a nivel de clases, y después lo que hicimos fue calcular un nivel de acuerdo entre 2 textos. Entonces, básicamente lo que hago es como una especie de intersección sobre la unión, pero a nivel de token. Entonces, para acá, como que miro esto a nivel de palabra, veo qué tanto se superponen los racionales y defino un límite, como una especie de umbral. Si el racional se comparten más de X porcentaje, lo considero como si esto fuese un éxito, y después lo que derivo a partir de eso es un F1 score, pero ahora a nivel como de token. Ese es como los 2 niveles. Y los resultados al principio eran como del orden del 60%, o sea, si uno se imagina un F-score del 60, hoy día estamos del orden desde el 79, 80, dependiendo de los distintos casos. O sea, hemos visto, y ahí siendo bien transparente, hemos visto que efectivamente el ir mejorando las pautas también va mejorando la calidad del dataset. Ok. Bueno, muchas gracias, Eric. No, de nada. Eric, tenemos una pregunta aquí de YouTube, que es de Cecilia y dice,
¿cuánto tiempo toma obtener la narrativa? ¿Es cara a cara o de qué forma se realiza? Buen punto. Y es buena la distinción, no la nombré. Yo no estoy haciendo trabajo en terreno, por lo tanto yo no estoy entrevistando a víctimas de trabajo forzado, y lo que estoy haciendo ahí es como apoyarnos en los partners con los que estamos trabajando. Ellos y ellas están recogiendo las narrativas, están anonimizando esas historias, porque además hay cierta componente ética asociada a eso. Ellos y ellas, las organizaciones, entonces están anonimizando estas historias y después nos las están transfiriendo a nosotros una vez anonimizadas. Entonces nosotros no tenemos contacto directo con las víctimas, ni tampoco tenemos a las víctimas individualizadas, porque de hecho para nosotros es transparente, no tiene, no genera ningún como valor adicional, ni va a impactar positivamente o negativamente en el desempeño ni del modelo, ni de la explicabilidad, temas asociados a nombres, a documentos de identidad, etcétera, etcétera. Entonces, para contestar la pregunta de Cecilia, nosotros como equipo de investigación no tenemos relación directa ni con las víctimas, y lo que hacemos es, a partir de los partners que están recogiendo, y ellos hacen el trabajo cara a cara con las víctimas, ellos están haciendo el trabajo, anonimizando los datos y después finalmente dejándolos disponibles. Muy bien, gracias. Adelante, Iván. Dale, Iván. Sí, esta parte de la anonimación se me hizo muy interesante y muy buen punto. También me preguntaba cómo queda el marco legal para la distribución. No sé bien a quién le corresponde el copyright y si obtienen, para distribuir, si obtienen algún permiso especial o es la asociación y a través del partner. No sé si nos puedas platicar un poquito. Es básicamente a partir de los acuerdos marco que ya existen como parte del proyecto, ¿ya? Y lo que estamos tratando de hacer es que efectivamente esto sea, estamos tratando de encontrar cuál es la mejor como licencia bajo la cual los podemos dejar disponibles, de manera que no solamente, obviamente, uno quiere que esto potencialmente permita a más investigadores y investigadoras entrar en el área, pero sin que eso obviamente afecte ni la dignidad, ni el bienestar de las víctimas, que obviamente ya lo han pasado bastante mal. Entonces no queremos que esto pueda potencialmente ser como un doble martirio, entendiendo el primer martirio como la primera situación de abuso, y que ahora de alguna manera esto se siga repitiendo, y por eso lo que estamos cuidando, y ahí hemos sido claros nosotros, en que la anonimización es parte de quien está generando los datos, y nosotros como equipo de investigación, por lo tanto, no tenemos ninguna individualización. Y particularmente acá, y seguramente hay algunos de ustedes que tienen experiencia en el contexto europeo, con la nueva ley de protección de datos, con el GDPR, hay mucho cuidado respecto de quién es el que genera los datos y si es que los datos son efectivamente identificables o no. Más allá de que estén anonimizados, o sea, uno es que no podemos tener obviamente el DNI o el documento de la persona, pero tampoco deberíamos tener información suficiente como para poder individualizarla. Y por eso es que nos estamos rigiendo por todas las normativas como vigentes en el GDPR, entendiendo que las organizaciones operan ya sea en Reino Unido o en Europa en general, como fuera, pero que potencialmente podrían procesar información de Europa también. Entonces también aplica el GDPR en ese caso. Excelente, qué padre que están tomando en cuenta toda esa parte. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Una pregunta? Aprovechando, yo tengo no es pregunta, comentario, Eric. Ahorita que explicabas precisamente con el ejemplo, ¿no? Que decías, bueno, queremos, exactamente, ¿no? Que decías la explicabilidad, ¿no? De ese resultado. Es relevante la métrica, pero bueno, queremos saber un poco más, ¿no? En la experiencia hemos trabajado con documentos de texto académico y en algunas ocasiones los resultados, digamos que van bien, pero nos hemos detenido en revisar si efectivamente esos resultados corresponden a lo que debería de ser, ¿no? Pero esto lo hacemos de forma cualitativa, por llamarle así, porque vamos directamente, vemos el documento y decimos, es que está pasando esto, ¿no? Sí, el modelo está diciendo que sí es correcto el resultado, pero en realidad ese documento, ese texto del estudiante, pues no está correcto, ¿no? Entonces, o es deficiente, ¿no? Entonces, quisiera entender, lo que tú buscas es
evaluar esos elementos que a lo mejor no van acorde con los resultados del modelo. Por ahí Eso es. va. Y tú lo nombraste muy bien en la descripción de la pregunta, que es decir, uno de repente, y esta es una buena frase que me parece que ejemplifica eso. Lo que nosotros queremos saber es si la predicción está correcta por las razones correctas. Que no necesariamente es lo que uno busca cuando uno está resolviendo solo el problema desde la precisión, que uno busca que sea la predicción correcta. Pero no necesariamente tú lo nombraste. De repente los modelos encuentran correlaciones que son casuísticas y que finalmente te cantan si bien en un resultado correcto, están basados en las razones incorrectas. Entonces, como tú lo mencionaste, lo que nosotros queremos es que esto sea que sea la predicción correcta por las razones correctas, y lo que estamos haciendo es que el modelo nos transparente las razones, y esas razones después, más que el ejercicio cualitativo que tú mencionabas, lo que nosotros vamos a hacer es el ejercicio cuantitativo de compararlas con justificaciones de expertos en la materia, expertos y expertas en la materia. Entonces, a partir de eso queremos validar que efectivamente las explicaciones tienen sentido, y esa es una dimensión de la evaluación. Y la otra que después queremos saber, porque imagínate que esto le hace sentido imaginemos que, por ejemplo, voy a hacer que alguien, eso es lo que le hace sentido como un engaño. Y yo le pregunto al experto, y el experto efectivamente ve que eso es lo que a él o a ella le hace sentido. Y después el modelo nos dice, mira, pero lo que realmente representa que esto sea un caso de engaño es eso. Y esa es la segunda como área de evaluación de la explicación, que básicamente es esto importante para la predicción, y es como tratar de encontrar, bueno, cuáles son aquellas partes del texto que son las que están apalancando la decisión. ¿Sí? ¿Cuáles son las que contienen más información? Y cuál es un poco la complejidad, algo más como interesante acá. Uno podría hacer eso, y aquí voy a hacer un comentario muy, muy técnico, uno podría hacer eso solamente como tratando de derivar la función en función de cada una de las palabras, y le podía como poner un score a cada una de ellas. Y se hace eso. ¿Sí? Se llama el método son métodos basados en el gradiente. Entonces, yo podría calcular la derivada de esta función muy, muy compleja para cada uno de los tokens del archivo input o del documento input, y tratar de encontrar cuáles son las más importantes. El racional lo que intenta hacer es que eso, además de resolver ese problema, quiero que el racional sea corto, sea comprensible y además sea suficiente. Entonces, como que le pongo un par de restricciones más a cómo se genera ese racional, ¿ya? Entonces, como tiene esa componente más técnica, pero finalmente, como tú lo mencionaste, lo que yo quiero es tratar de asegurarme de que estas sean las razones correctas. Y esas razones correctas son correctas porque es lo mismo que haría un humano, o es lo mismo que justificaría un humano, o porque efectivamente son correctas porque es lo que realmente apalanca la decisión del modelo. ¿Ya? Sin la componente cualitativa, porque, y es bueno mencionarlo como alcance, yo después no voy a revisar el caso nuevamente. ¿Sí? Lo que voy a hacer es voy a comparar con los racionales que ya tengo levantados desde el corpus original. Muchas gracias, Eric. Bien, ¿algún comentario, pregunta? Pues, Sí, adelante, Iván. sí, nada más felicitarte, Eric, está muy padre tu trabajo. Es un buen ejemplo de cómo salirse de lo que habitualmente hacemos y dirigirlo a algo para hacer el bien y apoyar a las personas que están haciendo el bien común, ¿no? Muchas felicidades por tu trabajo, está muy bonito. Muchísimas gracias. Sí, ¿alguien más que tenga algún comentario? Bueno, queremos agradecerte, Eric, por este espacio. Ojalá en un futuro que ya tengas, digamos, alcanzado tus metas, puedas volver y nos platiques ahora sí, qué obtuviste, ¿no? Ojalá y todo esto se cumpla. Sabemos que pues, en un doctorado las cosas pueden cambiar, ¿no? Pero muy interesante la charla. Y bueno, agradecemos a los que estuvieron con nosotros aquí en el Zoom. Los que estuvieron escuchando vía YouTube, también les agradecemos y los esperamos en nuestra siguiente sesión. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a ustedes, que estén muy, muy bien. Bueno, hasta aquí llega nuestra